Cordiales saludos a todos, un gusto enorme poder entrar nuevamente en contacto virtual a través de este medio para ir desarrollando nuestros contenidos programáticos. En la clase de presentación hemos conversado sobre la importancia de nuestra materia dentro de los procesos académicos que vamos a ir llevando a lo largo de nuestra función como maestro. Y en esta oportunidad nuevamente quiero repasar o compartir con ustedes el concepto de la didáctica. Y hemos dicho en esa presentación de que es el conjunto de normas, principios y recursos que todo maestro debe de contar para poder llegar con mayor facilidad al aprendizaje. Por eso les invito a que pongamos el mayor de los empeños a lo largo de este proceso académico para que podamos entender, comprender su objeto de estudio, su finalidad, su importancia y por sobre todas las cosas cómo aplicarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica tiene por objeto de estudio la estrategia de la enseñanza desde el punto de vista de la práctica escolar y se nutre de principios teóricos que ayudan a sistematizar y ubicarla como una ciencia aplicada a la educación. Por lo tanto, les invito a que reflexionemos siempre sobre los principios fundamentales de esa práctica didáctica. Así también trabajemos y conozcamos los elementos didácticos que se involucran en un proceso áulico. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de estos encuentros virtuales, de tal manera que ustedes puedan entender cuáles son los elementos fundamentales que se involucran dentro de un proceso de aula, en un proceso de planificación didáctica y por ende conocer cuáles son los principios que tenemos que utilizar para poder lograr con facilidad el aprendizaje en nuestros alumnos. Tenemos que pensar también que esta disciplina tiene algunos problemas generales. Y esos problemas generales son las que cualquier maestro debe darle una respuesta para poder lograr ese aprendizaje que se está buscando en el proceso académico. Uno de los problemas generales de la didáctica es el qué enseñar. El maestro tiene que saber el contenido que va a enseñar. El contenido siempre debe contribuir a la formación o al desarrollo integral de la persona. La materia por materia no vale, sino en cuanto que sirve para los fines propuestos, que es la de formar integralmente a la persona. Entonces, el maestro tiene que tener el contenido, el qué enseñar. El segundo problema de la didáctica es a quién enseñar. Tenemos que mirar quiénes son nuestros alumnos, quiénes van a ser parte de nuestro auditorio, quiénes van a procesar la información que yo estoy llevando dentro de mi planificación. Y en ese caso están nuestros alumnos. Después tenemos que reflexionar el otro punto, o el tercer punto, el tercer problema, que es el cómo enseñar. ¿Cómo yo voy a enseñar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué materiales voy a disponer para enseñar? Yo voy a tener un proyector, voy a tener una pizarra, voy a leer un material, voy a llevar un PowerPoint. ¿Qué voy a tener como elemento para enseñar? El cómo voy a enseñar es otro problema, y en donde tenemos que estar sentándonos cuando estamos haciendo nuestra planificación y pensar, bueno, yo voy a enseñar esto, por lo tanto voy a necesitar estos materiales que me faciliten que mis alumnos entiendan lo que yo quiero pasar.
Y por último, el cuarto problema de la didáctica es el cómo medir los resultados. Ya tenemos ya tenemos el contenido que enseñamos, ya tenemos nuestros alumnos a quien enseñamos, el cómo enseñamos también, ya tenemos las estrategias de cómo estamos enseñando, y posterior a eso tenemos que medir, ver cómo saben nuestros alumnos, no saben nuestros alumnos, cómo vamos a medir, vamos a valorizar que ellos saben o no saben lo que estoy enseñando. Entonces, son 4 los problemas que tenemos que trabajar muy bien: el qué enseñar, a quién enseñar, cómo enseñar y cómo medir los resultados. Asimismo, es sumamente importante conocer los principios de la didáctica. Y de hecho que hay varios principios, pero yo te resumí en algunos principios que creo son sumamente importantes para lograr con facilidad el aprendizaje. Debemos de partir siempre de lo más próximo a lo más remoto. Debe partirse de lo que el alumno conoce, lo más próximo del alumno, para ir a lo más remoto. Ese es el primer principio. El segundo principio, ir siempre de lo concreto a lo abstracto. Nuestro pensamiento debe pasar previamente de lo concreto para llegar a lo abstracto, especialmente en los niveles de educación inicial, escolar, básica. Se plantea mucho el tema de ir de lo concreto a lo abstracto, porque cuesta mucho de llegar de lo abstracto a lo concreto, cuesta. Entonces, el otro principio es de la marcha propia y continua. Tenemos que entender que cada alumno tiene una individualidad. Entonces cada quien tiene su marcha propia y su marcha característica de ese niño o de ese adolescente o de ese alumno. Permite marchar al ritmo de aprendizaje según las posibilidades de cada alumno. Tenemos que pensar que hoy trabajamos una didáctica inclusiva. Entonces, este principio es sumamente importante, la de la marcha propia y la marcha continua. La libertad es otro principio. El clima de confianza y la libertad que se permite dentro de un proceso académico, dentro de un aula, es sumamente importante. Cuando hay coacción, hay presión, es muy difícil lograr el aprendizaje. El otro principio es la actividad. Nadie puede aprender sin hacer. Entonces siempre tiene que haber una actividad. El otro principio es de la realidad. Un principio que también es sumamente importante. Tenemos que enseñar al educando con la propia problemática de la vida, no inventar situaciones, situaciones reales, auténticas, que forman parte de su contexto sociocultural. Entonces, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser atender siempre a la realidad de nuestros alumnos. Y el último principio es la adecuación. Tenemos que adecuar nuestros programas, nuestros procesos académicos, nuestras estrategias didácticas de acuerdo al nivel socioeconómico y cultural de nuestros alumnos. Entonces, son algunos principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta para lograr con facilidad el aprendizaje. De hecho que hay otros principios que ustedes podrán ir mirando en otros materiales, pero yo lo resumo a estos principios para que ustedes puedan tener conocimientos sobre este punto.
La didáctica también tiene algunos elementos, como el estudiante es uno de los elementos. Toda actividad educativa va dirigida a esa persona y que está en nuestra sala de clase. El segundo elemento son los objetivos, son los resultados que pretendemos lograr. El tercer elemento, el profesor, el que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que planifica, el que trae los materiales y conduce el proceso. El cuarto elemento es la materia, en donde encontramos los contenidos que tenemos que desarrollar. ¿Dónde encontramos esos contenidos? Esos contenidos están en los programas de estudio. Pues están los métodos y las técnicas de enseñanza, que es el quinto elemento. Es la unión de los recursos materiales y humanos que permiten alcanzar los objetivos con mayor rapidez y eficiencia. Y el sexto elemento es el medio cultural en donde se desarrolla ese proceso académico, que es el lugar en donde se va a desarrollar la clase. Y por último tenemos los elementos multimedios o los elementos que utilizamos para lograr con facilidad el aprendizaje. Puede ser el proyector, la pizarra, las plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, quiero hablarle de algunas normas didácticas. Estas normas son sumamente importantes porque hablan un poco de nuestra relación con el grupo en el cual vamos a estar trabajando como maestros. Siempre la primera norma es la de buenas relaciones entre el docente y el alumno. Siempre tiene que haber buenas relaciones. El segundo es el trabajo en grupo, propiciar esos trabajos en grupo. Hoy nuestro encierro hace que no podamos estar trabajando en grupo, pero esto tiene que pasar y después vamos a seguramente nuevamente propiciar esos encuentros grupales, porque el ser humano vive en sociedad, vive con otras personas. La articulación con la comunidad es sumamente importante, porque cuando enseñamos atendiendo a la realidad sociocultural de la comunidad en donde estamos, es mucho más fácil el aprendizaje. La enseñanza integral, esto propicia una visión más unitaria y global de los fenómenos que se tiene. Una enseñanza integral en cuanto a la formación no solamente de saberes, sino que del saber ser del ser humano. El enseñar con optimismo y entusiasmo es otra norma didáctica. La otra norma didáctica que a mí me parece sumamente importante es la participación. Cuanto más personas participan dentro de un proceso académico, mucho más fácil es el logro del aprendizaje. Y la última norma que yo considero importante es las actividades libres y recreativas, que en muchas ocasiones en las escuelas o en los espacios de formación uno lo olvida, ¿verdad? Entonces son normas importantes para poder llegar a tener buenos resultados académicos en el aula. Así también quiero decirles, de verdad, de que esta segundo encuentro que estamos teniendo es a través de esta plataforma digital, esta plataforma virtual que le llaman, nos plantea también hacer un trabajo de 10 puntos. Ese trabajo de 10 puntos también ya está vinculado a la plataforma, en el cual quiero que ustedes planteen una situación imaginaria de aula y determinen algunos aspectos de los puntos que hemos
hablado en esta clase. Desde ya muchas gracias y cualquier cosa, como ustedes saben, pueden contactar en los números telefónicos que ya manejan